La humillación de Nicolás Maduro ha alcanzado niveles sin precedentes, y todo ocurrió en un canal de televisión bajo su propio régimen. Durante una transmisión en vivo por Globovisión, el analista político y abogado Óscar Arnal expuso de manera irrefutable lo que muchos ya sospechaban. Las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, recolectadas por la página web Resultados con Venezuela, demostraron una realidad distinta a la que el Consejo Nacional Electoral había declarado. Recordemos que Maduro, al verse acorralado por denuncias de fraude, alegó un supuesto hackeo que impidió la transmisión en tiempo real de los resultados. Sin embargo, el abogado Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado, sacó a la luz las actas originales que indicaban que Edmundo había ganado con un abrumador 70% de los votos, desmoronando por completo la narrativa oficial del chavismo. Lo más sorprendente fue cómo, en pleno programa, Arnal demostró la precisión de la plataforma, introduciendo un número de cédula al azar y mostrando los resultados de la votación en cuestión de segundos. Esta demostración dejó en evidencia la transparencia de la plataforma opositora, mientras que el régimen, en su silencio, confirmó su derrota moral. La humillación pública fue tan grande que aún resuena como una bofetada en las redes sociales y en los círculos políticos del país. Este evento, lejos de ser un incidente aislado, refuerza lo que muchos ya sabían: el régimen de Maduro se sostiene con hilos cada vez más frágiles, y su credibilidad está por los suelos. La publicación de las actas por parte de la oposición ha sido un golpe certero y definitivo, que ni el propio chavismo ha logrado desmentir. Mientras tanto, la presión sigue creciendo, y muchos esperan que este sea el principio del fin para el dictador venezolano. En conclusión, la revelación pública de las actas de votación que contradicen la reelección de Nicolás Maduro ha significado una humillación histórica para su régimen, especialmente al haber ocurrido en uno de los canales de televisión controlados por el chavismo. La demostración en vivo de la precisión de la plataforma Resultados con Venezuela dejó en evidencia las irregularidades electorales, desmintiendo de manera directa la versión oficial del Consejo Nacional Electoral que declaró a Maduro como presidente reelecto. Este golpe a la credibilidad del régimen no solo desacredita sus argumentos de un supuesto hackeo durante las elecciones, sino que además refuerza la narrativa de la oposición, que ha logrado demostrar la transparencia de sus pruebas al publicar las actas de votación. Este acontecimiento ha resonado fuertemente en la opinión pública y en las redes sociales, provocando que el gobierno de Maduro quede expuesto como un sistema vulnerable que depende cada vez más de artificios para sostenerse en el poder. La incapacidad del chavismo para contrarrestar estas pruebas contundentes agrava su situación, mientras la oposición gana terreno al presentar evidencia que fortalece sus denuncias de fraude. En este contexto, este episodio podría marcar un punto de inflexión, incrementando la presión interna y externa sobre el régimen, que parece encontrarse cada vez más aislado y debilitado frente a un panorama de creciente descontento social y político en Venezuela. Las reacciones no tardaron en llegar, y uno de los primeros en pronunciarse fue el periodista Eduardo Menoni. Según él, el abogado y profesor constitucional Óscar Arnal demostró en el canal oficialista Globovisión la autenticidad del 83% de las actas que confirmaban a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. La expresión de asombro del periodista chavista fue evidente, algo que Menoni no tardó en señalar con ironía. Maduro, consciente de las constantes burlas que recibe, quedó nuevamente en el centro de la crítica pública. Esto no es una novedad, ya que en múltiples ocasiones ha sido objeto de ridículo, como cuando intentó hablar en inglés durante sus discursos. Sus intentos fallidos de pronunciar frases básicas en ese idioma, como cuando quiso advertir a Donald Trump sobre Venezuela, han quedado grabados en la memoria colectiva, alimentando más las risas que el respeto. Además de sus tropiezos idiomáticos, Maduro ha generado controversia con sus contradictorias declaraciones, como aquella en la que desafió a la oposición a un duelo electoral, prometiendo abandonar la presidencia si perdía las elecciones. Sin embargo, su permanencia en el poder ha seguido siendo un tema de disputa. El golpe más reciente y doloroso para el régimen vino desde su propio canal de televisión, cuando Globovisión presentó los resultados de las elecciones del 28 de julio, donde Edmundo González fue proclamado vencedor. En un ejemplo, en el municipio Urdaneta del estado Miranda, Maduro solo obtuvo 95 votos frente a los 394 de González, un margen aplastante que dejó sin palabras a los comunicadores chavistas. Este hecho se convierte en un símbolo de la creciente desaprobación popular hacia el gobierno de Maduro. Incluso en su propio bastión mediático, la verdad salió a la luz, y la humillación fue inevitable. Ahora, el pueblo venezolano tiene la oportunidad de seguir esta tendencia y manifestar su rechazo en las próximas elecciones. La fecha es clara, y el momento de actuar es ahora.
Este incidente marca un punto clave en el contexto político actual de Venezuela, subrayando no solo el deterioro del régimen de Maduro, sino también la creciente valentía de aquellos que se oponen a su control. El hecho de que en un medio tan afín al chavismo como Globovisión se haya presentado la evidencia que valida el triunfo de Edmundo González Urrutia refleja el debilitamiento del control mediático del gobierno y la fuerza de la verdad que, a pesar de las tácticas del régimen, sigue abriéndose camino. Maduro, una figura cada vez más desacreditada tanto a nivel nacional como internacional, ha sido objeto de constantes burlas y críticas por sus repetidos errores, como los fallidos intentos de hablar inglés y sus declaraciones contradictorias. Estos episodios han minado aún más su imagen, dejando claro que hasta en su círculo de influencia, el descontento se hace evidente. Su promesa de abandonar el poder si la oposición ganaba las elecciones solo resalta la falta de coherencia en su discurso y su continua permanencia a pesar del rechazo popular. El hecho de que, en su propio canal de televisión, quedara en evidencia su derrota electoral del 28 de julio, con cifras irrefutables como las que muestran a Edmundo González con una clara ventaja, no solo es un golpe para la credibilidad del chavismo, sino también una humillación pública para Maduro. Esto revela una fractura en la narrativa oficial que durante años ha intentado presentar a Maduro como invencible y respaldado por las mayorías. Este escenario presenta una oportunidad histórica para el pueblo venezolano, quienes, tras años de represión y crisis, pueden finalmente expresar su rechazo en las urnas. El episodio en Globovisión simboliza que la verdad puede surgir incluso en los lugares más inesperados y que el régimen no es tan invulnerable como pretende mostrarse. Ahora, más que nunca, el momento es crucial para que los ciudadanos tomen el control de su futuro político y den un paso decisivo hacia el cambio.